Bueno, ya no nos molestará. Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenas tardes. Les saluda César García, docente en los cursos de Educación Cívica y Economía. Hoy día nos toca ver el tema de derechos humanos, ¿ya? Así que vamos a comenzar dando una definición sobre derechos. Vamos a hacer una comparación entre lo que es el derecho objetivo, subjetivo. De ahí vamos a entrar a los derechos humanos. Vamos a analizar los principios. Vamos a ir a las generaciones de los derechos humanos. De ahí, pues, iremos a las preguntas. Pero previamente, recuerda que es muy importante que usted dé su examen, ¿no? Es importantísimo la participación de ustedes en su examen, ¿sí? Bien, muchachos, recordándoles también que cada uno de ustedes tiene un bono de 300 preguntas por clase. Es decir, si ustedes tienen alguna duda, por favor, vía chat, ustedes formulan su pregunta. Yo constantemente estoy observando y respondo las preguntas de ustedes. ¿Estamos bien? Bien, chicos. Vamos a iniciar, ¿ya? A ver, cuando definimos derechos, definirlo desde el ángulo de la moral, desde el ángulo de la ética, resulta un poco complicado, ¿no? Porque se vuelve bastante subjetivo,
se va a discutir bastante, ¿no? Se va a discutir bastante sobre este derecho, ¿no? Por ejemplo, si pongo en el escenario y digo, ¿no? El aborto. Si comenzamos a hablar sobre el aborto, esto se va a volver, pero muy polémico, porque vamos a encontrar personas que están a favor del aborto y obviamente también vamos a encontrar personas que están en contra del aborto. Y va a ser un conversatorio de nunca acabar, porque obviamente vamos a encontrar diferentes posiciones. Pero si partimos desde el ángulo de la norma, entonces esta situación se soluciona. Si partimos desde el ángulo de la norma, muchachos, ya no habría discusión. ¿Por qué razón? La norma va a ser nuestro punto de partida. Ya no vamos a discutir si esa norma está bien o está mal elaborada, sino desde ahí partimos. Y esa norma lo que hace es obligar, prohibir y permitir. ¿Ah? De vuelta, una norma que hace, obliga, prohíbe y permite. Si decimos, la norma obliga, los padres están obligados de mantener a sus hijos hasta un máximo de los 28 años de edad. ¿Te das cuenta? Borrón y cuenta nueva. Los padres están obligados de mantener a sus hijos hasta los 18 años de edad. Mira qué tal error. 18 años de edad. Pero si estos chicos siguen estudios con éxito, subsiste la obligación de mantenerlo hasta un máximo de los 28. Ahí viene la observación. Repito, ¿hasta qué edad los padres están obligados de mantener a sus hijos? 18 años, ¿verdad? 18 años. Pero ¿qué pasa si estos chicos siguen estudios con éxito? Subsiste la obligación de mantenerlos hasta un máximo de los 28 años de edad, siempre y cuando sigan estudios con éxito. Segundo, ya dijimos obliga. Prohíbe, prohíbe. En el Perú está prohibido el aborto. Es la norma que está en el Perú. Está prohibido el aborto, salvo excepciones, ¿no? ¿Cuál es la excepción? Cuando la vida de la madre corra peligro, ¿sí? Tercero, permite. Está permitido ejercer tu libertad de tránsito, está permitido tu libertad de opinión, está permitido tu libertad de pensamiento. Tu libertad es parte de la norma, la facultad de la norma de permitir. Entonces, de esa manera, cuando encontramos esa norma que obliga, prohíbe o permite, esa norma lo que hace es poner el parámetro de acción. Van a poner las reglas de juego que van a permitir regular la conducta entre los hombres y de estos hombres frente al propio Estado. Pregunto entonces, ¿es o no es importante la presencia del derecho? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Es muy importante la presencia del derecho, pero recuerda que ese derecho lo estamos tomando desde el ángulo de ¿qué? Desde el ángulo de las normas, ¿no? Pero no cualquier norma, de las normas jurídicas, ¿ya? Desde ese ángulo lo estamos tomando. Muy bien, profesor. Ahora, voy a relacionar, ¿ya? Este derecho que acabamos de ver, que se llamaría el derecho objetivo, esa es la definición del derecho objetivo, lo voy a enlazar con el derecho subjetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a enlazar el derecho objetivo con el derecho subjetivo. Voy a hacer un enlace entre ellos. ¿Está bien?
Entonces, este derecho objetivo que usted ve ahí en la pizarra es la norma jurídica, es la norma escrita, el que nos va a dar el parámetro de acción, ¿no? No dice hasta acá nomás podemos hacer. En cambio, el derecho subjetivo es la facultad exigible, o sea, todo aquello que yo voy a reclamar a favor mío. Dicho de otra manera, el derecho subjetivo es el accionar que yo hago sobre todo aquello que me beneficia. Por ejemplo, mi derecho a la propiedad, como cualquier persona, al ejercer su derecho a su propiedad, como una casa, por ejemplo, esta persona puede decir, tengo derecho a habitar esa casa porque es mi propiedad. Tengo derecho a vender esa casa porque obviamente es mi propiedad. Tendré derecho a alquilarla o a poner un negocio. ¿Te das cuenta? Eso es tu derecho subjetivo. Eso es tu facultad exigible. ¿Te diste cuenta? Ah, pues sí, profesor. Esa es mi facultad exigible. Es todo lo que yo reclamo a mi favor. Pero ojo, mucho cuidado. Esas acciones que tú haces a favor tuyo, que es el derecho subjetivo, tiene una camisa de fuerza, que es el derecho objetivo, donde te dice, hasta acá nomás puedes actuar. Ese es tu patrón de conducta. Esas son las acciones hasta donde está permitido. Por ejemplo, ¿sabe usted que tenemos el derecho a la libertad de conciencia, verdad? La libertad de conciencia es el derecho que tenemos todos nosotros a el uso de nuestra razón, que podamos construir a través de ella la interpretación del mundo. A través de nuestro razonamiento hacemos nuestras construcciones intelectuales de la interpretación del mundo. Y obviamente, al hacer esa representación mental, al hacer uso de nuestra razón, nosotros vamos a poder opinar y accionar, porque las opiniones y las acciones obviamente están enlazadas a la libertad de conciencia, ¿cierto? Ahora, ponga usted esa libertad de conciencia en las personas conocidas como narcisistas, maquiavélicos, psicópatas, sádicos. Imagínate en ese tipo de personas la libertad de conciencia. Obviamente esas personas van a hacerte daño y ellos van a estar convencidos de que te están haciendo un favor, de que es su derecho a actuar de esa manera. Profesor, ellos lo representaron mentalmente y lo ejecutaron. Profesor, entonces, ¿estaría bien lo que ellos hacen? ¿Qué opinarían ustedes? Un sádico, un psicópata podría decir, ¿sabe qué, señor? Yo tengo derecho a la libertad de conciencia. Y en ese razonamiento que yo he construido sobre el mundo, ¿es correcto hacerle daño a las personas? Es más, les hago un favor, si no más adelante van a sufrir. Y la respuesta sería que no. Si bien es cierto, estas personas también tienen su derecho a la libertad de conciencia, ¿verdad? Pero recuerda que hay un derecho objetivo que pone el parámetro de acción. Ah, tiene razón, profesor. Y si este psicópata, este sádico le hace daño a la gente, obviamente se habrá ya extralimitado del derecho objetivo que pone el rango de acción. Y al haber obviamente violado las normas, el Estado lo va a sancionar con pena privativa de libertad, ¿no? Ah, entiendo. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Estamos bien, muchachos? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? A ver, vamos a ver si hay preguntas. Bueno, aparentemente no. Muy buenas tardes, Fabricio, Natalie.
Maricielo, muy buenas tardes, chicos. ¿Ah? Un verdadero gusto trabajar el día de hoy con ustedes. ¿Ya? Bien. Acá también veo a Angie. Fabricio, ninguna pregunta. Ok. Ahora, entremos a los derechos humanos. Nos dice que los derechos humanos va a ser el conjunto de instituciones y facultades que en cada momento de la historia van a concretar las exigencias de dignidad, libertad e igualdad. Mira, cuando hablamos de la igualdad es el rechazo a la discriminación. Esa es la igualdad, el rechazo a la discriminación. Recuerda que todos somos iguales ante la ley, en derechos, obviamente, ¿no? En derechos, porque no me vas a decir, pues, que somos iguales en términos económicos, ¿no? En términos económicos, pues, hay diferencia, ¿no? Los ricos, los pobres, ¿no? Sabemos que en el mundo no hay un reparto equitativo de la riqueza, pero sí el COVID se reparte, ¿no? ¿Cómo entró el COVID al Perú? El COVID entró al Perú por las personas que pueden viajar al exterior, que es la clase media alta y los ricos. De esa manera entró al COVID. Pero inmediatamente entró el COVID al Perú, ese COVID se repartió de forma equitativa entre todos los pobres, no discriminó. Ojalá así también fuera la riqueza, ¿no? Ojalá que la riqueza también se reparta como el COVID. Pero vemos que no es así, ¿verdad? Ahora, decimos entonces que somos iguales en derechos, por lo tanto la discriminación está prohibida, ¿no? Según la Defensoría del Pueblo, para que un acto sea catalogado como discriminatorio, primero tiene que ser arbitrario. Esa es la característica que tiene que cumplir. Debe ser arbitrario. Segundo, debe buscar el menoscabo de un derecho. Y tercero, debe ser un motivo prohibido. De esa manera, será un acto discriminatorio. Muchachos, el examen de admisión de San Marcos será un acto discriminatorio. Un joven que no logre ingresar a la universidad en su examen de admisión, ¿podrá decir que lo discriminaron? ¿Qué opinan ustedes? La respuesta es no. La respuesta es no. Porque obviamente eso no es arbitrario. Existe un proceso, un mecanismo para seleccionar quiénes van a estudiar. Y ese mecanismo es de acuerdo al puntaje que saquen los chicos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al puntaje de mayor a menor, van cubriendo sus vacantes, ¿verdad? Entiendo, profesor. Entiendo. Ahora, profesor, pero yo no puedo pagar el examen de admisión, así que me está discriminando en términos económicos. Bueno, ¿qué ocurre ahí? San Marcos también hace becas, da becas. Para los chicos que no puedan pagar su examen de admisión, tendrán que presentar su solicitud a San Marcos para que sean exonerados del pago. Y San Marcos otorga exoneraciones también, ¿eh? Por lo tanto, no estaría discriminando. Después dice libertad, ¿no? Ahora, ¿esa libertad será absoluta o relativa?
¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Esa libertad será una libertad absoluta o una libertad relativa? Y automáticamente tenemos que decir, profesor, la libertad no puede ser absoluta, porque si la libertad pudiera ser absoluta, viviríamos en la ley de la selva, ¿verdad? La libertad está restringida y tiene que ser así para poder vivir de forma armónica. Mire, si usted compara a un niño con un adulto, el adulto no solamente involucra que su cuerpo haya crecido, sino también la mente. Y usted se va a dar cuenta que hay personas que crecen físicamente, pero pareciera que su mente se ha estancado. Al crecer, al desarrollar nuestra mente, nosotros comenzamos a entender que no estamos solos. Si usted, por ejemplo, ve un niño es yoísta, todo es él, ¿verdad? Porque obviamente todavía él no se da cuenta que de repente con sus acciones está dañando a otra persona, porque es un niño. Si un niño, por ejemplo, me pateara, ¿qué podría hacer yo? Sobarme, ¿no? Reírme de repente, ¿no? Porque es un niño. El niño no entiende, pero conforme ese niño va creciendo, su cerebro va desarrollándose y paulatinamente comienza a entender que vivimos en sociedad y por lo tanto el vivir en sociedad involucra que nuestra libertad no puede ser absoluta, es una libertad restringida para poder vivir de forma armónica. Es más, voy a hacer o apoyarme de una característica de los derechos humanos llamada universales. Universal significa que es válido para todas las personas, independientemente de sus características accidentales, como el color de piel, su sexo, su condición económica, opción sexual, etc. ¿Verdad? Pero para que estos derechos humanos sean verdaderamente universales, los países tienen que renunciar parcialmente a su soberanía. Si no renuncian parcialmente a su soberanía, no podrían ser universales. ¿Se da cuenta? Si no renuncian parcialmente a su soberanía, no podrían ser universales. Cuando decimos, yo soy soberano, significa que tengo el poder supremo. Encima mío no hay nada. Yo estoy encima de todo porque soy el soberano. Cuando vienen los derechos humanos dicen, ¿no? Acéptame. Oiga, pero si yo te acepto a ti, te estaría poniendo encima mío. Y si te pongo encima mío, entonces estaría perdiendo soberanía. Ay, ay, ay. Es lógico, ¿no? Porque los derechos humanos vienen de afuera. Los derechos humanos es algo externo. Entonces, si el país lo acepta, entonces este país está poniendo a los derechos humanos encima. Entonces, definitivamente pierde parcialmente soberanía. Por lo tanto, para que estos derechos humanos verdaderamente sean universales, definitivamente los países tienen que renunciar parcialmente a su soberanía. Mira, Beto. Entonces, si hacemos la comparación, también tiene que pasar con las personas humanas, ¿verdad? Las personas humanas también tienen que renunciar parcialmente a su soberanía. Perdón, parcialmente a su libertad, no a su soberanía. ¿Sí? Entonces le voy a hacer una pequeña preguntita. ¿Ya? Le voy a hacer una pequeña preguntita. A ver, vamos a ver si me la responde. ¿Te pueden obligar a vacunarte con las vacunas contra el COVID cuando te dicen, ¿sabe qué? Si usted no se vacuna, no puede entrar al cine, no puede ir a centros comerciales? ¿Ah? ¿Podrían o no?
Está en duda, ¿no? Pero, ¿la libertad es absoluta o relativa? ¿Qué opinan ustedes? Es relativa. Ustedes mismos han comprendido que la libertad es relativa, no es absoluta. Si la libertad fuera absoluta, no podrían obligarte a vacunar, ¿no? Pero la libertad no es absoluta. La libertad es relativa. ¿Entienden la figura? Repito, ¿ah? Si la libertad fuera absoluta, ya, no te pueden obligar a vacunar. Y usted podría hacer lo que quiera. Ley de la selva. Pero la libertad es relativa. Entonces significa que si es relativa, está restringida. Hay ciertos parámetros. Entonces, el Estado, en búsqueda del bienestar de la colectividad, tiene que poner algunas restricciones. Y es por eso que puede poner la vacuna que sea obligatoria. ¿Sabía usted que en el desarrollo de la humanidad, si los desagües y las vacunas no se hubieran inventado, el ser humano ya hubiera desaparecido? Es sorprendente, ¿ah? Es sorprendente, muchachos. O sea, si las vacunas y los desagües no se hubieran inventado, entonces el ser humano hubiera desaparecido, pero ya hace rato. ¿Te das cuenta? Entonces las vacunas salvan, ¿no? Lo que ocurre es que ha aparecido un grupo antivacunas y están organizados. Y lamentablemente ese grupo antivacunas que está organizado convence a gente. Y de verdad lo convence a través de falacias. Te voy a demostrar una. A ver, vamos a poner la plumita. Ya, vamos a poner la plumita para que usted se dé cuenta. ¿Usted ha escuchado hablar de el método inductivo? ¿Ya? El método inductivo consiste en analizar desde los casos particulares hacia una ley. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? De los casos particulares hacia una ley. Entonces, lo que vamos a hacer es observar unos casos que se repiten. Y de ahí lo que hacemos, como se repiten, es hacer una generalización, ¿no? Y así estaríamos aplicando el método inductivo. La situación que es importante es cuántos números de casos tenemos que observar. Esa es la situación, ¿no? Y el número de casos que tenemos que observar, eso nos lo da la estadística. Nuestros amigos de la estadística nos van a indicar cuántos casos tenemos que observar. ¿Estamos bien? Voy a poner que un papá llega a su casa todos los días a diferente hora. Y cada vez que llega el papá, encuentra a su hijo viendo un programa televisivo. Así se ha pasado a lo largo de 4 meses y cada vez que llega todos los días, su hijo está viendo un programa televisivo. Entonces el papá dice, la próxima vez que llegue a mi casa, voy a encontrar a mi hijo viendo un programa televisivo. Entonces, ¿qué método aplicó ahí? El método que aplicó ahí se conoce con el nombre del método inductivo. Así se llama, el método inductivo. ¿Se dieron cuenta? Bien. Una vez que ya le expliqué cómo funciona el método inductivo, le voy a dar un caso. En el año 2002, a segunda vuelta, llegó Toledo con Alan García. Toledo ya había aparecido en el periodo anterior y las elecciones la ganó Toledo.
En el 2006, a segunda vuelta llegó Alan y Ollanta. Alan ya había aparecido en el periodo anterior y ganó las elecciones. En el 2011, a segunda vuelta fue Ollanta y Keiko. Ollanta ya había aparecido en el periodo anterior y ganó las elecciones. Mira, ve casos particulares repetitivos, muy interesante, ¿no? En el 2016, a segunda vuelta llegó Keiko y PPK. Keiko y PPK. Entonces, el estudiante dice, bueno, voy a aplicar el método inductivo. Casos particulares repetitivos, entonces debe ganar Keiko. Pero todos sabemos que no fue así. Keiko no ganó, ganó PPK. Entonces, mi pregunta es, ¿este método inductivo falló o se aplicó mal? La respuesta es esta, se aplicó mal, porque cuando se habla de casos particulares repetitivos, en este caso son pocos casos. Con 3 casos no es suficiente para que usted pueda hacer una generalización. Con 3 casos no es suficiente para poder hacer una generalización. Tienen que ser más casos repetitivos. Y el grupo antivacunas estudió las vacunas, me parece, contra la rubiola. Y encontró 12 casos que afectaron a niños en el planeta. Y con esos 12 casos de vacunas que afectaron a niños, comenzaron a generalizar y decir esas vacunas afectan a los niños. Y comenzó a generar una corriente tan fuerte que la gente comenzó a creerle. Y mucha gente ha dejado de vacunar. Ya no vacunan a sus niños. Y eso ha hecho que vuelva a aparecer en el mundo ciertas enfermedades que parecían extinguidas, como es el caso de la polio. Como es el caso de la polio. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿las vacunas nos ayudan o no? Sí, los estudios muestran que sí, que a veces a una que otra persona les hace daño, es cierto, pero a la mayoría los favorece. Si dejamos de vacunarnos, entonces lo que va a ocurrir es que la gran mayoría se va a ver perjudicada. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Entonces, todo eso para explicarte esto de la libertad. Recuerda que la libertad es relativa, no es absoluta. Luego está la dignidad. La dignidad hace referencia al respeto y la estima que se siente sobre las personas. Si todos nosotros tuviéramos bastante claro esta situación de la dignidad, caramba, no habría tanta violencia en el mundo, ¿verdad? Entonces, el respeto de los derechos humanos nos va a dar la garantía para poder vivir como seres humanos. Así, profesor, claro, nos da la garantía para poder vivir como seres humanos. Para que una persona se pueda desarrollar plenamente, tiene que tener tranquilidad. Para que una persona se pueda desarrollar, tiene que tener vigente a los derechos humanos. ¿Estamos bien? Aquí, en esencia, hablamos del Pacto en San José de Costa Rica, ¿no? En la famosa Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El Pacto de San José de Costa Rica, chicos, es un organismo regional
Recuerda eso. Es un organismo regional. O sea que en este caso solamente va a haber el respeto de los derechos, pero dentro de Latinoamérica. El respeto de los derechos humanos, pero dentro de Latinoamérica. Entonces, si por ejemplo se están violando los derechos en Asia, ¿ya? Si se están violando los derechos en Asia, podrán interponer su denuncia al Pacto de San José de Costa Rica. La respuesta obviamente es que no, ¿verdad? La respuesta obviamente es que no. No se puede. Entiendo, profesor. Perfecto. Dentro de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, vamos a encontrar al Pacto de San José, no, vamos a encontrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ah? Vamos a ponerlo por acá. Mira, vamos a poner por acá, ¿ya? Vamos a poner por acá, primero, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por acá, en este otro extremo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál va a ser la diferencia? La comisión da recomendaciones. La comisión se encarga de observar, ¿ya? Eso hace la comisión. En cambio, la Corte lo que hace es emitir sentencias. Eso hace la Corte. La Corte emite sentencias. La comisión observa y da recomendaciones. Las personas naturales, tanto como usted o como yo, ¿a dónde nos podemos quejar? Bueno, profesor García, nosotros nos podemos quejar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estamos bien? Ante esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros podemos quejarnos. Si, por ejemplo, a ver, vamos a poner a un país latinoamericano, cualquier país latinoamericano. Una persona en ese país sufre una violación de sus derechos. Esta persona que ha sufrido una violación de sus derechos tendrá que hacerlo respetar dentro de ese país. ¿Ya? Tendrá que hacerlo respetar dentro de ese país. ¿Estamos bien? Si por alguna razón no le hacen caso, sea porque es un poder judicial bastante malo, bastante ineficiente, de repente es corrupto o hay dictadura, cualquiera sea la razón, si él ya agotó la vía interna y nadie lo ha ayudado, entonces esta persona podría presentar su queja exclusivamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ah? Esta comisión, los que pueden presentar su queja son las personas, pero también pueden presentar su queja los organismos no gubernamentales. ¿Estamos bien? Esta comisión lo que va a hacer es ir al país a observar lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que en Colombia el año pasado hubo un reclamo bastante grande, ¿no? Porque el gobierno colombiano incrementó el IVA.
El IVA es el impuesto al valor agregado, lo que en el Perú conocemos como el IGB. En el Perú le llamamos IGB, pero en Colombia le llaman impuesto al valor agregado. Entonces, al incrementar ese impuesto al valor agregado, pues obviamente eso hacía que el precio de los productos básicos suban, generando una molestia en el pueblo colombiano. Y el pueblo colombiano hizo una protesta muy airada, donde la policía colombiana reprimió a la fuerza. Entonces los colombianos se quejaron de abuso de poder, se quejaron ante la comisión y la comisión fue a observar lo que pasaba en Colombia. Al observar lo que pasa en Colombia, la comisión emite automáticamente una recomendación, ¿no? Entonces la comisión, ¿qué hace? Observa y también recomienda. Ahora, si el país no le hiciera caso a la Comisión Interamericana, entonces ya pasa a un segundo plano. La misma comisión presenta la denuncia ante la Corte Interamericana. ¿Quiénes podrán presentar su denuncia ante la Corte Interamericana? Lo podrán presentar los propios países, pero también lo puede presentar la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estamos bien? Ya, o sea que esta comisión eleva la denuncia ante la Corte Interamericana. Y es esta Corte la que va a emitir la sentencia, ¿no? Así procede, una sentencia. Y obviamente, como los países voluntariamente se han adscrito al Pacto en San José de Costa Rica, estos países pues obviamente tienen que respetarlo, ¿no? Tienen que acatar la sentencia de la Corte, no tienen otro camino. Profesor, pero tengo una pregunta. Los países tienen soberanía. Está bien, los países firmaron el Pacto de San José, pero ya no obedecen la sentencia. ¿Podría darse ese caso? En realidad sí. Podría llegar a darse ese caso que algún país no le hace caso a la Corte Interamericana. Podría darse ese caso. Pero si se diera ese caso, ay papá, ese país que no respetó la sentencia de la Corte va a ser automáticamente asfixiado económicamente. Porque si no respeta la sentencia, eh, es una dictadura. Y si es una dictadura, los inversionistas se van a ir de ese país. Se van a ir. Ah, se van a ir. Y los demás inversionistas no van a querer entrar a ese país. Entonces, lo que va a vivir ese país va a ser pobreza. Por lo tanto, tiene que aceptar la sentencia, no tiene otra opción. Pregunta examen de admisión, futuros estudiantes universitarios. Una persona común y cualquiera como nosotros podría presentar su caso directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la respuesta es no, ¿verdad? Las personas no pueden presentar directamente su caso a la Corte. Las personas solamente pueden presentar su caso ante la comisión. La comisión irá a observar y recomendar al país. Y si el país no hace caso, recién ahí la comisión podrá elevarlo, la denuncia, a la Corte Interamericana. Te voy a dar un caso. En la provincia de Mendoza, Argentina, una señora, madre de 3 hijos, todos menores de edad,
y uno de ellos con discapacidad física y mental. Vivía en la casa paterna del esposo. El esposo la agredía física y psicológicamente a la señora. La señora, cansada de tantos abusos, decide irse de esa casa con sus hijos y se va a vivir a una casa abandonada. La población mendocina denuncia el caso y las autoridades judiciales la desalojan y la condenan a 1 año de pena privativa de libertad. La señora presenta sus apelaciones y en ninguna instancia le hacen caso. Lo que hace la señora entonces es apelar al derecho internacional, al Pacto de San José de Costa Rica. Específicamente presenta su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión observa el caso y le recomienda al gobierno argentino devolverle la casa a la señora reparada en un plazo de 15 días y que la señora pague los gastos administrativos. Y se le dio la casa a la señora. Tú dirás, profesor, entonces yo voy a invadir una casa y de ahí me voy hasta la comisión. No. Lo que ocurre es que las constituciones establecen que los estados deben proteger a los niños, a los ancianos, a las mujeres y a los discapacitados en situación de abandono. En este caso era una mujer y unos niños abandonados, y en vez que sean protegidos por el propio Estado los desprotegió. Su poder judicial argentino falló. Es por eso que en el derecho internacional enmendaron ese error. Pregunto, ¿sirve o no sirve entonces el Pacto de San José de Costa Rica? Ajá. ¿Sirve o no sirve entonces el Pacto de San José de Costa Rica? Y vemos claramente que ese Pacto de San José de Costa Rica sí sirve. Definitivamente, muchachos, que sí sirve. Así que sería conveniente salirse del pacto en San José de Costa Rica. Y la respuesta es no, muchachos. No sería conveniente salirnos del pacto de San José de Costa Rica. No sería conveniente. Te muestro el caso de la señora Barreto. Durante el gobierno de Fujimori, a la señora Barreto la asesinaron, la descuartizaron en el SIN, en el Servicio de Inteligencia Nacional, el propio Estado. El papá de la señora Barreto se queja en todas las instancias en el Perú y nadie le hace caso. Y ya entendemos por qué, ¿no? La corrupción en el Perú es nauseabunda. Todo salió a la luz recién el 2018 con el escándalo de los cuellos blancos. Es por eso que no le hicieron caso al señor Barreto. El señor Barreto fue al Pacto de San José de Costa Rica. El derecho internacional le ordenó al Estado peruano que le pague a la familia de la señora Barreto una indemnización cercana a los 600.000 soles. Encima que le pague un salario mínimo legal mensual a las hijas de la señora Barreto. ¿Se dan cuenta, muchachos? Es por eso de vital importancia que no podemos salirnos de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Ok? Ahora, esto que te acabo de señalar es bastante preguntado, ¿ah? Es bastante preguntado, ¿ya? Así que te recomiendo que le tomes una captura de pantalla a esta parte. Vamos a darte unos segunditos. Mira, ahí está la comisión, todo lo que te he explicado, y ahí está la Corte. En el caso de los principios de los derechos humanos, gracias Fabricio, gracias por compartir.
Mira, en el caso de los principios de los derechos humanos, nos dice que son universales. Universales significa que es válido para todas las personas, independientemente de sus características accidentales, ¿no? Independientemente de su color de piel, de su sexo, de su opción sexual, de su condición económica, independiente de todo eso. ¿Estamos bien? Cuando se habla de interdependientes, interdependiente significa que los derechos humanos tienen una conexión. ¿Usted ha visto cuando se juega billar? Seguramente sí, ¿verdad? Seguramente sí. Eh, Cuando golpean la bolita blanca, ¿ya? Cuando golpean la bolita blanca, esa bolita blanca automáticamente golpea otras bolitas, ¿no? Y se van golpeando bolita tras bolita, ¿no? Entonces, eso significa que es interdependiente. Significa que existe ahí una conexión, ¿ya? Eso significa. Entonces, tan igual que ese choque de las bolitas en el billar es la interdependencia de los derechos. Por ejemplo, usted tiene derecho, usted tiene derecho a educarse. ¿Está bien? Usted tiene derecho a educarse. Vamos a ponerlo por acá. Pero para que usted pueda educarse, usted tiene que alimentarse. Porque si no se alimenta, pues ¿cómo va a estudiar, no? Pero para que usted pueda alimentarse, usted tiene que tener vida. Entonces, mira cómo se conectan, como si fueran bolitas de billar, ¿sí o no? Entonces, esa interconexión es la interdependencia. Eso indica que están enlazados. Ahora, indivisibles con interdependencia obviamente están conectados, ¿no? ¿Por qué? Mira, ve. Si por ejemplo dice indivisible, usted divida esto, ¿no? Usted lo separa. Si usted hace esa separación, al hacer esa separación, entonces se pierde la conexión. Al dividirlos, entonces se pierde la interdependencia. ¿Ok? Luego decimos que es inalienable. Inalienable significa que no pueden quitarnos los derechos. Por ejemplo, imagínate que se diga, ¿no? Ya no, la mujer ya no va a tener derecho al voto. ¿Sería correcto eso? No, porque estarían rompiendo un principio de inalienable. Otro ejemplo, profesor, en determinada zona del Perú están cansados de la delincuencia y los vecinos están promoviendo un referéndum para quitarle el derecho al debido proceso a los delincuentes y que una vez que sean detenidos, inmediatamente sean mandados presos. ¿Se dan cuenta? ¿Podría darse eso? ¿Podría darse un referéndum para restringir las libertades de las personas? Y la respuesta es no, ¿verdad? No podría darse ese referéndum para quitarle el derecho al debido proceso. ¿Por qué razón? Porque los derechos humanos, ¿cómo son? Inalienables. ¿Está bien? Imprescriptibles.
porque no tienen un tiempo de caducidad. O sea, una vez que los derechos se han dado, duran para siempre. ¿Ya? Duran para siempre. No es que tiene una fecha en la cual caduce. Incondicionales. Significa que los derechos humanos no están condicionados al cumplimiento de nada. Al cumplimiento de nada. Usted tiene derecho a la libertad, tiene derecho a la vida, y eso usted lo puede solicitar al Estado que se le respete. Y el Estado tendrá que mover cielo y tierra para que su derecho se respete. Y esos derechos no puede estar condicionado a que usted haga un pago o que se comporte de determinada manera. Derecho es derecho, ¿no? Por ejemplo, un trabajador tiene derecho a beneficios laborales. Entonces, el empleador, el dueño de la empresa, no puede condicionarlo para que cumpla sus derechos, ¿no? El trabajador puede denunciar a la empresa y el Estado tiene que mover cielo y tierra para que se hagan respetar sus derechos. No están condicionados a nada. Luego dice que son inviolables. Inviolable significa que ninguna persona o Estado puede ir en contra de tus derechos. Eso significa inviolables. Y por último, inherentes. Inherentes es que obedece a nuestra propia naturaleza. Entonces tenemos derechos por el simple hecho de ser seres humanos. ¿Se da cuenta? Ah, entiendo, profesor. Ahora, hay uno más que no lo he puesto, pero sí lo he puesto en la PPT que viene a continuación, que es el principio de la corresponsabilidad. ¿Qué significa este principio de la corresponsabilidad? Significa el derecho que tenemos todos nosotros, no, la obligación que tenemos todos nosotros a hacer respetar el derecho de las demás personas. Ah, entiendo, profesor. La obligación que tenemos todos nosotros a hacer respetar el derecho de los demás. Oiga, y eso sería una garantía para que también respeten nuestros derechos, ¿no? Así que es muy importante esa corresponsabilidad. Una pregunta. Más o menos esta pregunta decía así. Un vendedor peruano está siendo agredido salvajemente por un vendedor extranjero. Y en la calle todos observaban y nadie hacía nada para que se le respete sus derechos. Entonces, ¿qué principio de los derechos humanos se estaría vulnerando? Vamos a poner estas claves. Clave A, universales. Clave B, indivisibles. Clave C, corresponsabilidad. Y clave D, ninguna de las anteriores. ¿Qué marcarían ustedes? Voy a volver a repetir la pregunta. Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Ah? Sí se me escucha, ¿verdad? Estamos bien con el audio, ¿cierto? Bien. A ver, cualquier cosa me informa. ¿Ah? Entonces, una persona está siendo agredido por un vendedor extranjero, ¿no? Y las personas que observan esa agresión no hacen nada. ¿Qué principio de los derechos humanos se estaría vulnerando? ¿Será acaso la alternativa A de universales? No, porque tanto el vendedor peruano como el vendedor extranjero tienen derechos.
sea, no es que no los tengan, sí los tienen. Lo que está ocurriendo es que a pesar de que él tiene los derechos, no se le está haciendo respetar esos derechos. Entonces, lo que está pasando ahí es que se está incumpliendo la corresponsabilidad. O sea, se está incumpliendo la obligación que tienen todas las personas de hacer respetar el derecho de los demás, porque todos tienen derechos. Lo que está ocurriendo acá es que no lo están haciendo respetar. Y también se estaría yendo en contra de esto de acá, ¿verdad? Porque ese vendedor extranjero obviamente estaría violando el derecho del vendedor peruano. Interesante pregunta. Sí, bastante interesante. Ah, acá tenemos a las generaciones de los derechos humanos. ¿Ya? Ahí están las generaciones de los derechos humanos. Pero le voy a dar un pequeño movimiento voy a darle animación para que poder ganar ese espacio y poder explicarles. Ya está. Grabamos y sigamos. Ya está. A ver, primero te lo voy a explicar en borrador. Existen los derechos humanos de primera generación. Se le llama así de primera generación porque obviamente son los primeros que han aparecido, ¿no? Y así se llama a lo siguiente, ¿no? Segunda generación, porque obviamente son los segundos que aparecieron en el tiempo, ¿no? Ahí está la tercera generación. O sea, repito, se le llama generaciones en base al orden en la cual han ido apareciendo. Entonces acá, en los derechos humanos de primera generación, aparecen bajo determinado contexto. El contexto por el cual aparecen estos derechos de primera generación va a ser la Revolución Francesa. Imagínate, ¿eh? Una revolución. O sea que ha corrido sangre, muchachos. Las personas ya estaban cansados del abuso de las autoridades sobre las propias personas. Entonces, aquí, en estos derechos humanos de primera generación, lo que se hace es poner un freno, decir, gobierno, autoridades, hasta aquí nomás, hasta aquí. Ya no puedes abusar de mí. Ah, mira, ya no puedes abusar de mí. Entonces le pone un freno. Y es acá donde surgen los famosos derechos individuales. Así, profesor, los derechos individuales, claro. Vamos a poner cuáles serían esos derechos. Tenemos acá, dentro de estos derechos individuales, a los derechos civiles y políticos. ¿Ya? Derechos civiles y políticos. Aquí, por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, que es un derecho fundamental, ¿no? Ya que sin vida no podríamos hacer muchas cosas. Obviamente nada, ¿no? Pero este derecho a la vida se enlaza con el derecho a la integridad. Esa integridad, muchachos, puede ser una integridad física, una integridad espiritual, una integridad psicológica. Por ejemplo, mira, ve, en el caso de la integridad física, es notorio cuando una persona es agredida físicamente, ¿no? O de repente si pierde alguna parte del cuerpo humano, ¿no? Se le amputa, o de repente si pierde funcionalidad de un órgano del cuerpo, es notorio eso, ¿no?
Pero también hay otras violaciones a la integridad física que es a largo plazo, como por ejemplo cuando las empresas mineras contaminan y los pobladores en su sangre tienen plomo y mercurio. Si los pobladores en su sangre tienen plomo y mercurio, entonces ahí se le está violentando su integridad física, pero es a largo plazo, no es notorio. Algunas empresas, por ejemplo, tratan mal a sus trabajadores. Eh, Trabajan de repente con lana y todas las pelucillas están en el ambiente y no le dan ni siquiera una mascarilla de 50 céntimos para cubrirse. El chico simplemente se pone un trapo para cubrirse. Como es joven, soportará. Pero en algún momento, pasados los años, esas pelucillas en su organismo va a provocar que su pulmón pierda elasticidad y le dé la fibrosis pulmonar. Entonces, en esa empresa hubo una violación de su integridad física, pero en el largo plazo, que muchas veces pasa desapercibido. Pero mira, ve, están parados en los derechos de primera generación. También, aparte del derecho a la vida y la integridad, también protege el derecho a la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de conciencia, libertad de opinión, ¿no? Libertad de religión. Su profe. Obviamente que esta conciencia determina tu opinión y tu religión. También tenemos el derecho a elegir y ser elegido, ¿no? Acá, por ejemplo, en este derecho a elegir y ser elegido está tu derecho a emitir su voto. Ese voto es obligatorio. ¿Hasta qué edad? No te olvides este dato, es obligatorio hasta los 70 años. Ahora, ¿qué pasaría si la pregunta fuera, ¿hasta qué edad tienes derecho a votar? Imagínate que la pregunta fuera esa, ¿hasta qué edad tienes derecho a votar? Si la pregunta fuera esa, ¿hasta qué edad tienes derecho a votar? La respuesta sería pues hasta la muerte, ¿no? Derecho a votar hasta la muerte, pero el deber de votar es hasta los 70 años. También estaría acá el derecho a la propiedad. En el segunda generación, ¿cuál es el contexto? El contexto es la revolución industrial. Otra revolución, ¿no? También podríamos poner la revolución mexicana. Acá se ganan derechos de tipo colectivos, que va a comprender los derechos económicos, sociales y culturales. Según el jurista René Cassin, estos derechos de segunda generación son derechos-obligaciones. Es donde el Estado se obliga a cumplir con ciertos servicios a favor de la población. Y los Estados responden, dicen, muy bien, yo podré dar esos derechos, pero esos derechos los daré en la medida de mis capacidades. Y acá está el derecho a la salud, pero es el derecho a que el Estado brinde el acceso a que las personas puedan atenderse en hospitales, en postas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se están dando las vacunas para el COVID, ¿no? Donde hoy en día, por ejemplo, tenemos una alta tasa de contagiados, ¿no? Una tasa muy alta, es muy preocupante lo que está pasando, pero la tasa de personas que fallecen todavía es baja. Pero eso no es para alegrarse, ¿no? Porque obviamente hay personas que fallecen y eso involucra un dolor muy grande en las familias, ¿no?
Entonces, el Estado está brindando las vacunas. Entonces, el Estado está cumpliendo con estos derechos de segunda generación dando las vacunas. Hay otros países que sus estados no tienen el dinero para poder darle la vacuna a su población. Entonces, hay otros países que no están cumpliendo estos derechos de segunda generación y generalmente son los países africanos. ¿Cuántas personas en África estarán deseando vacunarse, pero no se pueden vacunar porque no hay vacunas? Y acá en el Perú hay vacunas, pero hay gente que no se quiere vacunar, ¿no? Es paradójico esto, ¿no? También está el derecho a la educación, el derecho al trabajo, al descanso laboral, al famoso salario justo, a la huelga. Y en los derechos de tercera generación, ¿cuál es el contexto? El contexto es la creación de la ONU. Acá ya está, pues ya terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acá a esto se le llama los famosos derechos de solidaridad. Ser solidario significa adherirse a una causa. Eso significa ser solidario, adherirse a una causa. No existe todavía sendos tratados que respeten estos derechos humanos de tercera generación. Por eso es que se le llama de solidaridad. Acá, por ejemplo, está el derecho al medio ambiente sano, ¿no? El derecho al medio ambiente sano. Cuando las empresas mineras, por ejemplo, contaminan el medio ambiente, las empresas mineras están violando los derechos de tercera generación. El derecho al desarrollo de los pueblos, ¿no? Cuando los países sufren un bloqueo económico, esas otras economías que la están bloqueando están violando los derechos de tercera generación. Ah, entiendo, profesor. Perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos las generaciones de los derechos humanos. Tómenle una captura de pantalla por si acaso a esto, ¿sí? Y si lo pueden compartir, estaría muy bien, ¿ah? Lo borro en 3, ¿ya? 1, 2 y 3. Chévere, gracias Natalie por compartir, gracias Fabricio, Pedro, muy bien, ¿ah? Entonces, acá está lo que te mencionaba, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es entrar al examen, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora, entrar al examen. Recuerda que es muy importante que des el examen. Es importante, uno, para ti, para saber cómo estás yendo, y otro también para nosotros, para poder hacer las correcciones necesarias y que logres enfrentar con éxito tu examen de admisión, ¿no? Porque tú tienes que ser Cachimbo 2022, ¿sí? Entonces, entramos al examen, 10 minutazos, ¿no? Y de ahí continuamos con la clase. ¿Les parece, muchachos? Muy bien.
Muy bien, chicos, ¿ah? A ver, felicitando a todos ustedes por haber cumplido con su obligación de dar su examen, ¿ah? A todos ustedes, ¿ah? Acá veo a Johanna, Jorge, Angie, David, Cristel, Aranza, Pamela, Paola, Christopher, Daisy, Valerie, Jeremy, Pedro, Fabricio, ¿ah? Felicitaciones, chicos. Es muy bueno que ustedes cumplan con sus obligaciones, que en este caso es la de dar su examen. ¿Sí? A ver, vamos a continuar ya con la resolución de las preguntas. ¿Está bien? A ver, vamos a poner por acá, un momentito. Ya está. Ahí está la pregunta. Vamos a ver qué pasa acá. Dice, en un simposio internacional de derechos humanos, uno de los expertos en la temática sostuvo, ¿dónde está el lapicito? Vamos a subrayar. Dice acá, los derechos no pueden ser restringidos o derogados. Cuando nos dicen que los derechos no pueden ser restringidos o derogados, significa que no pueden ser cortados, ¿no? O sea, no nos lo pueden quitar, ¿cierto? Dicen, no pueden derogarse. O sea, si los deroga, implicaría que nos los están quitando, ¿verdad? Si los derogan, significa que nos lo están quitando. ¿Te das cuenta? Bien. Dice, los derechos no pueden ser restringidos o derogados por las leyes humanas. En resumen, ningún gobierno o autoridad tiene competencia para negarlos, ya que forman parte de la esencia de la persona humana. Cuando habla de esta esencia, está hablando que son inherentes, ¿no? Habla de inherentes. Dice, la información precedente, ¿a qué característica de los derechos humanos corresponde? A ver, vamos con calma. Primero recuerda que todos los derechos están conectados, obviamente, o todos los principios de los derechos humanos están conectados, ¿no? Entonces, partimos de que los derechos son inherentes, o sea, obedece a tu naturaleza humana, obedece a tu esencia humana. Por lo tanto, si son inherentes, si es propio a nosotros, significa que no nos lo pueden quitar, ¿no? Y cuando decimos que no nos pueden quitar los derechos, es porque los derechos son inalienables, ¿no? Entonces, cuando dice los derechos humanos son inalienables, ¿qué significa? Que no nos pueden quitar los derechos. Eso significa inalienable. No pueden quitarnos nuestros derechos. ¿Y por qué no pueden quitarnos nuestros derechos? Porque los derechos son inherentes a la persona, pues. Entonces, respuesta alternativa C. 2. En el último proceso electoral postularon 142 candidatos investigados por casos de presunta corrupción. Bien, punto. Acá dice que son investigados. Al decirte que son investigados, significa entonces que no hay una sentencia, ¿ya? Al decirte que son investigados, ¿qué significa? Que no existe una sentencia. Y recuerda que hay un principio legal que indica, todo mundo es inocente hasta que judicialmente se demuestre su culpabilidad. Todo mundo es inocente hasta que judicialmente se demuestre su culpabilidad. ¿Estamos bien? Entonces queda claro que acá son investigados por corrupción. Investigados, todavía no están sentenciados. Entonces, mientras no se ha demostrado nada, ellos tienen presunción de inocencia. Seguimos. Según los principios contenidos en la Constitución Política, ¿tiene sustento jurídico que dichos aspirantes participen en este proceso? Obviamente sí, pues. Obviamente sí pueden participar en el proceso.
¿Y por qué pueden participar en el proceso? Porque sencillamente no están sentenciados. Entonces, la respuesta es la alternativa D. Si pueden participar, porque todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. Entonces, la respuesta en la pregunta número 2 será la alternativa D. Bueno, esta es una pregunta datera, ¿no? Dice, el Palacio de la Paz es la sede de la Corte Internacional de Justicia verdadero. Así se llama Palacio de la Paz. Esta Corte Internacional de Justicia es un órgano mundial. Le pertenece a la ONU. De las 6 sedes de los órganos principales de la ONU, la Corte, es decir, esta de acá, es la única que se encuentra fuera de Estados Unidos, verdadero, ya que se encuentra en La Haya, Países Bajos. 3. Las personas naturales pueden presentar su queja ante la Corte Internacional de Justicia para la resolución de una violación de los derechos humanos. Falso. Las personas naturales no pueden ir ante la Corte. A la Corte solamente pueden ir los países, pero no las personas, siendo entonces la respuesta la alternativa C. 4. La trata de personas corresponde a la situación de captación, transporte o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza con fines de explotación. Acá te está dando captación, transporte o recepción. Es delito. Profesor, esa persona solo transportó, no es culpable, ¿sí? A los que transportan a personas para trata de personas también son responsables. No puede decir, no, a mí me pagaron solamente para llevarlos. Yo no sé qué estoy llevando. Falso, falso. Los choferes saben muy bien que no pueden hacer eso. Saben muy bien que no pueden hacer eso. Ellos tienen que saber qué cosas están trasladando. No puede ser que ellos trasladen cualquier cosa por trasladar. Ellos tienen que saber qué hacen. Así que si están trasladando a personas para la trata de personas, estos son culpables. Y los que receptan también, ¿ah? No pueden decir, no, yo solamente estoy hospedando. No, tienes que saber. Eso es delicado. En la trata de niños no es necesario que exista la amenaza, pero sí la captación con fines de explotación. Verdadero. La esclavitud es una situación en la cual se ejerce el derecho de propiedad sobre una persona. Verdadero. Oye, acá hay, bueno, 1, 2 y 3, hay 2 claves que dicen lo mismo, ¿no? 5. Las transgresiones del Estado de Derecho. Cuando se habla de un Estado de Derecho, el Estado de Derecho significa el imperio de la ley, ¿ya? El imperio de la ley. O sea, todo se hace de acuerdo a lo que la ley manda, ¿no? Que es la forma correcta de actuar, ¿no? Todos debemos actuar de acuerdo al derecho. Pero acá dice las transgresiones, o sea, situaciones que van en contra de lo que la ley manda. Dice, las transgresiones al Estado de Derecho. O sea, situaciones que van en contra de lo que dice la ley. Dice, son todas aquellas acciones u omisiones cuyos efectos conducen a debilitar la autoridad y organización del Estado. Entonces, acá te está aclarando qué cosa significa las transgresiones de la ley. Obviamente, al transgredir la ley, se está debilitando
la organización estatal y así a sus autoridades. De lo mencionado, ¿cuál de las siguientes acciones vulnera? O sea, te está preguntando cuál de estas alternativas está comprendida como una transgresión del Estado de Derecho. Y al ver las alternativas, pues resulta fácil decir, ¿no? La respuesta tiene que ser la alternativa C, ¿no? Donde nos indica, pues, los altos niveles de criminalidad existente en las ciudades del país, ¿no? Obviamente, todo eso va contra lo que se conoce con el nombre del Estado de Derecho, ¿sí? Bien, chicos. Han sido muy amables todos ustedes. Ya nos estaremos viendo la próxima semana, ¿ya? Cuídense bastante, muchachos, y a estudiar duro. El que quiere un celeste, que le cueste, ¿ya? Hay que estudiar. Marzo está a la vuelta de la esquina, ¿ya? Y tú tienes que ser cachimbo este año, ¿sí? Nos vemos, muchachos. Cuídense bastante. Un fuerte abrazo a todos.